Ahora a la última comunicación del día, ahí ya se prepara Luces de Bar para arrancar a las 11 de la mañana. Unificar luchas, el flamante Frente Multisectorial va a movilizar al Ministerio de Desregulación, nota de Leo Martín, que ayer estuvo en la conferencia de prensa. Y para hablar de este tema saludamos a Denis Vilardo, él es dirigente de ATE Ensenada, laburante de Astilleros Río Santiago. ¿Cómo te va, Denis? Buen día, buen día a toda la audiencia de la radio y bueno, mañana vamos a estar movilizados y creemos que es un buen punto de partida del conjunto de sindicatos y de organizaciones sociales y todo lo que se está sumando, digamos, al frente este, que nosotros tenemos la pretensión de que sea una referencia de cómo enfrentar las políticas del gobierno nacional. Hay un libro de un periodista que estuvo en la guerrilla de Cuba que cuando volvió, Massetti, escribió Los que luchan y los que lloran. Podríamos decir hoy en la Argentina los que luchan y los que negocian, digo porque Gerardo Martínez va a estar hoy en el Consejo de Mayo. Es decir, la CGT, en vez de hacer lo que dice la Unión Obrera Metalúrgica, de convocar al conjunto de los secretarios generales, para discutir la situación de la Argentina, la proscripción y la cárcel de Cristina Fernández de Kirchner, decidió enviar a un secretario general, que aparte recordemos es secretario de Relaciones Internacionales, Gerardo Martínez, al escenario de hoy, con Javier Milei. Sí, la realidad es que hay un debate dentro del movimiento obrero, es un debate, digamos, que, como bien expresás vos, es un debate que se ha dado a la historia del movimiento obrero, siempre hubo quienes están más cerca de la negociación y quienes están más cerca de la calle y de la lucha, pero bueno, siempre hay un contexto político, digamos, que también influye en cuanto a tener esas posiciones. Y creo que vos ubicaste bien de que estamos en un momento político y en una coyuntura en la cual se proscribe a la principal figura de la oposición, y eso no se puede escindir ni del intento de asesinato que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, no se puede escindir de toda una política represiva de este gobierno que tiene como escena, digamos, todos los miércoles reprimir a los jubilados, el encarcelamiento los otros días de Juan Grabois, el protocolo antipiquetes y antimovilización de Patricia Bullrich, y tampoco se puede escindir, digamos, del modelo de sociedad que nos propone la Libertad Avanza, que es un modelo de entrega de la soberanía, de destrucción del trabajo argentino y de pauperización del conjunto de la población que vive de un ingreso que ve prácticamente imposibilitado la dignidad, digamos, de nuestro pueblo en cuanto a que una gran parte de la sociedad argentina hoy está comprando comida a partir del 15 de mes con la tarjeta de crédito, digamos, ¿no? O sea, no se puede escindir esa realidad de la conducta y el curso de acción que tienen que tomar las organizaciones sindicales en esta etapa y en este periodo. Entonces, acá no es un problema de centrales sindicales, no es un problema de pertenencia a una organización. Acá lo que está en juego es si este modelo de Milei se consolida o si generamos una alternativa, y hoy lo que tenemos las organizaciones sindicales es la obligación de estar en la calle planteando de que puede haber una salida distinta, y nosotros vemos que la salida es con soberanía para tener trabajo y con trabajo para tener derechos. Lo interesante de esta propuesta es que es la multisectorial por la soberanía, es decir, que están las CTAs, está la UTEP, están muchos gremios de la CGT, de hecho se lo veía a Jofra de Aceiteros, a Furlan de los Metalúrgicos, a Smith de Dragado y Balizamiento, que a la vez está al frente de la CAT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Bueno, cómo empezar a articular una propuesta que no solamente sea defensiva, ¿no? Sino, bueno, cómo pensar un país industrial. Estoy viendo, por ejemplo, despidos en Georgalos. Hoy estuvo el corte en Panamericana. Si te vas a Tucumán, vas a ver los despidos en Escania. De hecho, el gobernador mismo salió a hablar del tema. Están cerrando industrias todos los días en la Argentina. Bueno, ¿cómo
desde el movimiento obrero, desde el pueblo organizado, vamos pensando cómo enfrentar a Milei y cómo pensar el paso posterior. Mira, te cuento un poco el recorrido de cómo surge esta movilización. Esta movilización surge a partir de un plenario que hicimos en Ensenada, que también lo planteamos como un plenario, digamos, multisectorial. Inclusive ahí participaron asociaciones de pyme que se manifestaban en ese momento en contra de el decreto 273, que es la eliminación del SIGU, que es lo que permite que entren bienes de capitales usados al país sin aranceles, buques, maquinaria agrícola, etcétera, etcétera, que fue una de las exigencias del Fondo Monetario para aprobar el último tramo del préstamo de 20.000 millones, ¿no? Sí. Y ahí participaron, digamos, gremios de la Marina Mercante, otros gremios de la industria naval, y se planteó organizar una movilización al Ministerio de Regulación, que es finalmente la movilización que se va a llevar a cabo mañana. Ese reclamo lo tomó en principio la FEPINRA y después lo tomó la CAT, que se hizo un plenario en el Salón Felipe Vallese. Ustedes hicieron una cobertura muy buena de ese plenario, porque bueno, en el medio de eso se dieron otros decretos, el 340 que regula toda la marina mercante, el 380 que regula todo lo que tiene que ver con la aeronavegación, y toda una política de destrucción del trabajo. Y a partir de eso se suman también las dos CTA, las organizaciones sociales, y planteamos un poco el eje de la soberanía, porque es un poco lo que está planteado no solamente, digamos, como el ataque del gobierno de Javier Milei, que ataca la soberanía alimentaria haciendo que millones no coman en la Argentina, la soberanía de nuestros mares y nuestros ríos, de nuestros cielos, etcétera, etcétera, pero también hay ahí una cuestión de plantear para adelante un nuevo país, porque si llegamos a esto, digamos, toda la discusión que nosotros tenemos dentro de nuestros sectores de trabajo es que Milei vino a romper algo, pero hay una deuda que viene de más atrás, digamos, que viene de gobierno inclusive que nosotros apoyamos, que votamos y que no resolvieron favorablemente una política hacia un modelo industrial en el país. Y para mí, gran parte, digamos, de las tareas del movimiento obrero en esta etapa es estar en la calle, pero es también discutir qué hacemos el día después de estar en la calle. Porque hay, digamos, un análisis compartido de que este modelo no es sostenible para las mayorías en el país, pero bueno, también hay que discutir qué salida, porque si la salida es que dentro de nuestro espacio político van a seguir diciendo que el país sale de la crisis y exporta más, es un problema, digamos. Sobre todo si dicen que exporta más commodities o sin agregar valor. Y ese es el debate que está dando todo un sector del movimiento obrero, y me parece que a partir de la movilización enorme que hubo en contra de la proscripción de Cristina, tenemos una oportunidad yo te decía en la última entrevista, recuerdo, de que la política se había convertido en una mala mediación para los trabajadores, porque nosotros vamos a plantearle qué es lo que necesitamos y siempre del otro lado hay una explicación de por qué no se puede hacer, pero nunca hay una respuesta positiva a los reclamos que llevamos las organizaciones sindicales, sobre todo las que peleamos cosas estratégicas, como en el caso nuestro que planteamos de que los productos que nosotros exportamos se tienen que exportar en barcos de bandera nacional y barcos construidos en el país. Digo, cuando uno le plantea cosas estratégicas, te explican de por qué no se puede hacer, digamos. Bueno, yo creo que hoy hay una oportunidad para la dirigencia política y para el sindicalismo en entablar un diálogo y finalmente trazar un programa de una cantidad de puntos y una cantidad de tareas que hay que hacer para tener un país en el cual estemos incluidos los 44 millones de argentinas y argentinos. Bueno, el primer paso fueron los plenarios, decías el de Ensenada, también el debate en el Felipe Vallese, de todo eso hay coberturas de radiográfica. Mañana entonces va a estar la movilización, se va a estar marchando hacia el Ministerio de Desregulación. ¿Allí habrá un acto? Sí, la idea es hacer un acto, pero fundamentalmente, digamos, esto que arrancó en Ensenada, que como bien dijiste vos, siguió en el Salón Felipe Vallese, que mañana se va a expresar en la calle,
lo fundamental es que esto tenga una continuidad, que esto tenga una continuidad en la elaboración programática y una continuidad también en la calle. Entonces me parece que lo más importante es plantear que esta movilización del 25 es, y te voy a robar el nombre del programa, es el punto de partida, digamos, ¿no? Nosotros creemos que esto es el punto de partida para hacer un plan de lucha que vaya profundizando las medidas y que también, digamos, convoque a una discusión programática. Nosotros no estamos en contra de que se discutan listas, nombres y todo lo que viene, digamos, en el clima preelectoral que vamos a entrar en breve, pero nosotros creemos que lo que no puede faltar es una discusión de qué hacer en el país, porque la realidad es que si vos tomás en términos estructurales cualquier parámetro más o menos importante del país, los trabajadores, la soberanía, los derechos nuestros vienen retrocediendo hace años y eso es lo que nos tenemos que plantear y cómo ponerle un quiebre y cómo empezar a avanzar en ese punto, digamos, ¿no? Y eso, ya te digo, insisto en que creo que se abrió una oportunidad para que los reclamos y para que la perspectiva del movimiento obrero ingrese a la política y pongamos en el timón de mando las necesidades que tiene el país, digamos. Nosotros ayer tuvimos una movilización acá en La Plata, y es parte también del diálogo con el gobierno provincial, que no es un diálogo exclusivo de los trabajadores con un gobernador, parte de lo que está pasando en la realidad del país, que es el cepo al salario que le ha puesto el gobierno de Milei, se empieza a expresar en las provincias y a eso también hay que darle un cauce, y es todo un desafío también para un gobierno como el gobierno de la provincia de Buenos Aires, qué política va a plantear a partir de ahora en un país que entra en una situación de emergencia y de indicadores sociales que cada vez son más preocupantes, digamos. Ha crecido 3 puntos el desempleo. Hay lugares, digamos, de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo Mar del Plata, donde ya casi el desempleo llega a 2 dígitos, y es todo un desafío, digamos, para los sindicatos y para el gobierno provincial enfrentar esta situación juntos y generar políticas que tengan un impacto y a la vez también un enfrentamiento con el gobierno nacional. Y con los grupos económicos, ¿no? Que son los artífices de este gobierno nacional. Sí, no, lo daba medio como de suyo, pero sí, Pero sí. los únicos beneficiados con este gobierno son una cantidad de grupos económicos que lo están sosteniendo, a los cuales este gobierno le está haciendo los deberes de manera, o sea, con una gran velocidad y a una gran profundidad, y que mañana se lo van a sacar de encima y van a intentar construir otro candidato o otra alternativa, pero en definitiva, digamos, lo que va a quedar en la Argentina va a ser la entrega de la soberanía, la destrucción del trabajo argentino y otro punto que es fundamental, que es parte de los reclamos, digamos, de mañana y es parte de los reclamos de todos los sindicatos, que es el tema salarial, porque el ancla de este modelo de especulación financiera y de destrucción del trabajo terminó siendo el salario, digamos, ¿no? O sea, y eso es también parte de la política que hay que quebrar. Yo creo que a partir es una apreciación personal, pero me parece que a partir de la paritaria que tuvo la UTA, todas las paritarias en el país están en crisis. No se cerró ninguna paritaria desde la UTA para acá, desde los que acordaron a los que no acordaron. Y eso es algo que hay que abordarlo, y decía, en el caso particular del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que fue parte de la plaza que defendió a Cristina, que es parte de las movilizaciones de los miércoles a los jubilados, que seguramente mañana una parte del movimiento de Derecho al Futuro, expresado en sus intendentes y todo, va a participar de la movilización de mañana. Es todo un desafío cómo encarar juntos y cómo dar respuesta ante esta situación. Denis, querido, un fuerte abrazo y gracias. Gracias, Luca, a vos y a la radio por siempre cubrir estas cosas. Y bueno,
en cómo se gestó esta marcha. Ustedes estuvieron desde el primer momento y están todos los informes de radiográfica, digamos, de todas las instancias que tuvo esta movilización, así que esperemos que mañana, digamos, sea la expresión en la calle, pero que esto siga y que podamos derrotar la política de Milei, porque es una necesidad del conjunto del movimiento obrero en la Argentina. Abrazo grande. Pasaba Denis Vilardo, laburante de Astillero Río Santiago, dirigente de ATE Ensenada, y así nos despedimos. Gracias, Angie.